de la sangre de Cristo. Y voy a terminar con el último versículo que estudiamos anoche. El último versículo que estudiamos anoche fue este. Cuando hablamos de la profecía, una de las tantas profecías de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Hemos dicho durante este par de noches que el Señor Jesucristo era necesario que Él viniera a la tierra. ¿Con qué propósito? Para vivir entre nosotros y para derramar su sangre. Hoy les voy a presentar por qué, además de que ya les dije por qué razón Jesús derramó su sangre, les voy a presentar de manera gráfica cómo Jesús derramó su sangre. Recuerden ustedes que todo eso con el propósito de que la sangre de Cristo pudiera cubrirnos de nuestros pecados, limpiarnos de toda maldad. La sangre de Cristo, sangre divina, no humana. ¿Se acuerdan anoche lo que dijimos? Jesús, cuando vino a esta tierra, vino con el 50% de los cromosomas divinos y el 50% de los cromosomas humanos. Y cuando se unieron esos cromosomas, se formaron 46 cromosomas. Y es así como nació Jesús. Tuvo que venir Dios a la tierra, como lo dice esta cita. Dijimos anoche que no podía venir un ángel, porque un ángel quedaría descalificado. Un ángel no tiene vida. Un ángel es una criatura. Y como es una criatura, es un ángel que no acepta que otra criatura o un ser humano se arrodille ante él. Cuando Juan, después de que recibió la visión de un ángel, del ángel Gabriel, iba a inclinarse, el ángel Gabriel lo levantó y le dice: no me adores a mí, adora a Dios. Cuando Pedro quería inclinarse ante un ángel, cuando lo sacó de la cárcel, el ángel dijo: no, Pedro, no te inclines, no te arrodilles, no me adores, adora a Dios. Porque un ángel es un ser creado, aunque es perfecto, pero es un ser creado. Así es que un ángel no podía venir, ni siquiera un querubín, ni un serafín, ni un arcángel podía venir a la tierra para derramar su sangre y con su sangre cubrir el pecado de la humanidad. Tenía que venir Dios mismo. Y vino Jesús. Y cuando vino, estuvo Dios con nosotros. Eso es lo que significa Emmanuel. Ahora, ¿por qué Jesús tenía que venir necesariamente? Hermanos, porque sencillamente cualquier otro ser quedaría descartado, descalificado. Si hubiese venido algún ser humano, por bueno que sea, ustedes saben que aquí la gente llama a algunas personas: ay, esta es una persona muy buena, el Santo Padre. Por bueno que sea una persona, hermanos queridos, el hombre podrá decirle Santo Padre o una persona santa, pero la Biblia, que es la palabra de Dios, dice que santo no hay ninguno, justo no hay ninguno en esta tierra. No hay nadie que haga lo bueno. No hay nadie que pueda ser considerado santo. Ningún ser humano santo, solamente Dios. Por eso tuvo que venir Jesús a esta tierra. Y al venir Jesús a esta tierra, fue Dios con nosotros.
y tuvo que derramar su sangre, poner su vida, porque era la única forma como Jesús o como el ser humano podía ser rescatado, redimido de su condición perdida y pecaminosa. Por eso la palabra de Dios nos dice en 1 Pedro 1, 18 y 19, sabiendo que fueron rescatados todos nosotros de nuestra vana manera de vivir, la cual recibieron de vuestros padres. Esa vana manera de vivir la recibimos de papá y mamá, y ellos de su papá y de su mamá, y ellos recibieron de sus padres, y así llega la cadena hasta Adán y Eva. Esa vana manera de vivir que vivían nuestros padres y nosotros mismos fuimos rescatados de esa forma, la cual recibieron de vuestros padres, no con cosas corruptibles, con oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. La Biblia dice que el rescate tuyo y mío fue por la sangre preciosa de Cristo. Por eso Jesús vino a esta tierra, y cuando Jesús vino a esta tierra, vino a eso, a derramar su sangre, para que por su sangre tú y yo podamos ser rescatados de esta vana manera de vivir. Y ahora les voy a hablar de la crucifixión de Jesús. Todos hemos escuchado la crucifixión de Jesús. A veces hasta se dramatiza la crucifixión de Jesús. En México, en la Semana Santa, hay un lugar específico donde dramatizan de una manera real la pasión de Cristo, y quieren asemejarse a lo que Jesús hizo. Hay personas escogidas durante todo un año, se preparan, dicen, espiritualmente, porque van a ser castigadas, van a ser golpeadas, se les va a poner una corona de espinas y van a ser crucificadas. Esas personas simulando el sacrificio de Cristo. Hermanos queridos, pero aquí se olvidan esas personas. Por más que quieran asemejarse a la muerte de Cristo, se olvidan que a Jesús no le causó la muerte los clavos ni la corona de espinas, sino que Jesús lo que le causó la muerte fue la carga del pecado de la raza humana. Déjenme hablarles un poquito de la crucifixión de Cristo. Cuando Jesús estuvo orando en el huerto del Getsemaní, se llevó a 3 de sus discípulos, los más allegados. Algunos piensan que eran los favoritos de Jesús. ¿Será que Dios tiene favoritos? ¿Qué piensan? Algunos piensan que Pedro, Santiago y Juan eran favoritos de Jesús. Jesús tuvo favoritos. ¿Dios tiene favoritos? ¿Y qué me dirían si yo les digo que sí? ¿Cómo? ¿Saben, hermanos queridos? Es que me gusta pararme aquí en la puntita. La otra vez me iba de boca, pero espero que no lo haga hoy aquí. ¿Saben, hermanos? ¿Qué pensarían si yo les dijera que Dios tiene favoritos? ¿Dios tiene favoritos? ¿Y qué piensan si les digo que Dios tiene favoritos? Pero déjenme terminar la frase. Dios tiene favoritos. Era Santiago, Pedro y Juan. Y Dios sigue teniendo favoritos. Solo que los favoritos
no son escogidos por Dios. Los favoritos son escogidos por los hombres. Cada ser humano decide ser favorito de Dios o no. ¿Y cómo es que decide una persona ser favorito de Dios o no? Cuando esa persona busca a Dios en oración constantemente a través del estudio de la palabra también. En otras palabras, hermano querido, tú puedes ser favorito de Dios. Amén. Amén. Si tú lo buscas todos los días, continuamente, y conversas con Dios en oración, tú puedes llegar a ser favorito del Señor. Porque eso depende del ser humano. ¿Quién decide y quién no? Y Jesús dice: el que a mí viene, no le echo fuera. Si tú quieres ser un favorito de Jesús, el Señor te da la bienvenida y te abraza con sus brazos cariñosos y te dice: hijo mío, camina conmigo, anda conmigo, conversa conmigo, caminemos juntos, andemos juntos, conversemos juntos, hagamos las tareas diarias juntos. Y así es como tú puedes llegar a ser un favorito de Jesús. Jesús tomó a Pedro, Santiago y Juan y les dijo: velad y orad para que no entréis en tentación. Y después de eso Jesús se retiró. Y cuando se retiró de ellos, dice, como a la distancia de un tiro de piedra, que será unos 50 metros, 70 metros, 100. ¿A dónde llega un tiro de piedra? ¿100 metros? Menos, lo que sea. Jesús se retiró y ahí Jesús se arrodilló a orar. Oró la primera vez. Seguramente debió de tardar mucho tiempo orar a Jesús con su Padre, hablar con su Padre. Después Jesús se levantó y fue a sus discípulos, y dice que la Biblia que los encontró durmiendo porque sus ojos estaban cargados de sueño. Le llamó la atención a Pedro y le dijo: Pedro, ¿no has podido velar conmigo por una hora? Y Pedro se levantó con los demás discípulos, Santiago y Juan, y volvió Jesús a decirlo: orad y velad. Y se retiró Jesús. Y Jesús volvió a orar y volvió a decirle a su Padre: Padre, si es posible, pase de mí esta copa, pero no se haga como yo quiera, sino como tú. ¿Saben que el Espíritu de Profecía dice que en esos momentos Satanás, en el libro Deseado de todas las gentes, se acercó a Jesús como lo había hecho en otras ocasiones y le dijo: no tiene caso lo que tú estás haciendo. ¿Quieres venir y quieres rescatar a la raza humana? Yo te la doy. Lo dijo el diablo cuando Jesús comenzó su ministerio. Todo esto te daré, los reinos de la tierra, los seres humanos, porque a mí me han sido entregados. Y todo eso te lo doy si tan solo te postras y me adoras. No tienes que hacerlo con toda la intención. Yo aceptaré cualquier cosa, cualquier simulación. Basta con que te inclines a abrocharte la sandalia. Con eso me doy por servido. Allí en el huerto del Getsemaní, el diablo también le susurró esas palabras: no tienes que morir. Mira el sufrimiento que tú vas a tener. Tú puedes rescatar a la raza humana sin tener que morir, yo te la entrego. Es más,
tu sacrificio, ¿de qué va a valer? ¿De qué sirve? No va a servir para nada. Mira cuántos te seguían. Te han seguido mucha gente, pero en unos minutos más, todos esos seguidores tuyos te van a dar la espalda en tu propia presencia y te van a abandonar. Es más, tus más cercanos seguidores, esos favoritos tuyos, van a huir de ti, y uno de ellos hasta te va a negar que te conoce. ¿Saben, hermanos? Por eso Jesús, cuando dijo: Padre, si es posible, pase de mí esta copa, Jesús estaba diciendo: Señor, yo no quiero morir. Señor, yo no quiero sacrificar mi vida. Pero si hay otra forma, cómo rescatar, cómo redimir, cómo restaurar a la humanidad, dime. Pero después de todo, no quiero que se haga mi voluntad, sino la tuya. Hermanos, Jesús oró 3 veces la misma oración. Y las 3 veces encontró a sus discípulos más allegados durmiendo. Mientras Jesús estaba agonizando, los discípulos estaban durmiendo. Algunas personas piensan que la sangre de Cristo fue derramada en 7 ocasiones, desde el jardín del Getsemaní hasta la crucifixión. En 7 veces Jesús derramó su sangre, la sangre divina, sangre de Dios, fue derramada. Y la primera vez que Jesús derramó su sangre fue allí, en el huerto del Getsemaní. La Biblia dice en San Lucas, capítulo 22, 44, que Jesús derramó sangre. Primero dice que Él comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces les dijo a sus discípulos: mi alma está muy triste hasta la muerte. Ah, hermano, esta alma triste hasta la muerte de Jesús no era porque su mamá o su papá se había muerto. Esa no es tristeza. Tú puedes llorar cuando tu padre o tu madre se muere, o cuando un hijo o una hija o un ser querido se muere. Puedes llorar, pero no tienes que llorar, dice San Pablo. Puedes llorar, pero no debes de llorar como aquellos que no tienen esperanza. Porque cuando tú despides a un hijo, a una hija, a un ser querido, y vas al cementerio y depositas su cuerpo en la tumba, tú debes de depositar su cuerpo en la tumba con la promesa y la esperanza de la mañana gloriosa de la resurrección. Tienes que creer. Cuando depositas, cuando una persona muere, esa persona no muere realmente, sino que está durmiendo. Tarde o temprano va a despertarse del sueño. Por lo tanto, San Pablo dice: no tienes que llorar. Pero aunque tú lloras cuando un familiar muere, eso no es angustia hasta la muerte. Cuando tú sufres un accidente de tráfico, puedes llorar, pero eso no es una angustia hasta la muerte. Nada de lo que haya en este mundo, ni de lo que te pase a ti, debe causarte una tristeza y una angustia hasta la muerte. Porque todo esto es pasajero. Tú sabes que vas a pasar por eso. Eso no tiene nada que ver.
Lo más importante de todo esto es cuando tú mueres, cuando se acerque el día de tu muerte, debes estar en paz con tu Dios. Y si estás en paz con Dios, ¿qué importa lo que venga después? Pero la muerte y la tristeza, mejor dicho, la angustia y la tristeza de Jesús no era comparada a ninguna angustia ni a ninguna tristeza humana. La angustia y la tristeza de Jesús no era por tener miedo a la muerte, a los clavos, a la corona, a la lanza que atravesó su costado. No, no tenía miedo. No estaba triste por eso. Estaba triste porque en ese momento el Padre estaba poniendo sobre sus hombros el peso de la culpabilidad del hombre. Y el peso de la culpabilidad del hombre, la paga del pecado tuyo y mío, estaba siendo puesto sobre los hombros de Jesús. Y eso le produjo una tristeza hasta la muerte, de tal manera que dice que la tristeza fue tan grande en el versículo 24 que la sangre le salía por los capilares a manera de sudor. Los psicólogos dicen que una persona que suda sangre es porque está siendo expuesto a una angustia extrema. Y Jesús fue expuesto a una angustia extrema, de tal manera que caía en vez de sudor grandes gotas de sangre. ¿Saben, hermanos? Jesús comenzó a derramar su sangre allí. Jesús continuó derramando su sangre. Posteriormente, cuando lo cogieron los soldados, cuando lo llevaron ante Pilato, primero ante el sumo sacerdote, que le injuriaba y le decía: si tú eres el Hijo de Dios, dínoslo claramente. Jesús solamente le dijo: tú lo has dicho. Y cuando le contestó de esa manera, los guardias del sumo sacerdote se enojaron y le golpearon y le dijeron: no contestes al sumo sacerdote de esa manera. Jesús seguía derramando sangre. Cuando fue llevado ante Pilato y luego ante Herodes, lo azotaron. Y detrás de los azotes, con esos látigos, en México se les llama cuartas, que tienen puntas, más bien bolas de acero al final de esos látigos de cuero, que con cada golpe abren la carne, la piel. Lo golpearon a Jesús. Y al golpear a Jesús, hermanos queridos, Jesús despidió sangre de su cuerpo. Y todavía no conforme con eso, a Jesús le pusieron una corona de espinas, pero de espinas enormes que atravesaron sus sienes, y se la pusieron a fuerza. Y cuando le pusieron a fuerza esa corona de espinas, salió sangre de su cabeza, de tal manera que bañaba todo su rostro, sangraba por todas partes, no solamente por los capilares a causa de la angustia, sino que ahora a causa de los latigazos y a causa de la corona de espinas que le pusieron sobre sus sienes. Cuando condenaron a Jesús y cuando le pusieron la cruz, su cuerpo, dice la Biblia, que estaba tan debilitado porque había tirado mucha sangre.
Finalmente, nuestro Señor Jesucristo fue crucificado. Y al ser crucificado, todavía cuando le clavaron las manos y los pies, derramó la poca sangre que tenía. Y para cerciorarse de que estaba agonizando, que estaba muerto, después de que Jesús dijo: consumado es, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, e inclinó su cabeza, la Biblia dice que un soldado le atravesó su costado con una lanza, y en vez de sangre salió agua. Ya no había sangre en su cuerpo. Esa sangre que Jesús derramó por 7 ocasiones en el camino, desde su condenación hasta el Gólgota, fue derramada. Sangre limpia, sangre divina, sangre de Dios, para poder limpiar tu sangre contaminada. Allí estaba el Cordero de Dios crucificado. Pero el Cordero de Dios, al derramar su sangre, era necesario, porque Él era el que vendría a quitar el pecado del mundo. Por eso, hermano querido, la Biblia dice que ahora que Cristo ha sido crucificado, que ha derramado su sangre, antes estábamos lejos, pero ahora hemos sido hechos cercanos por esa sangre divina que Jesús derramó en la cruz. Y por medio de ese sacrificio, reconciliar consigo todas las cosas, las que están arriba como las que están en la tierra, haciendo la paz mediante la sangre de Jesús. Fue la sangre de Jesús, hermanos, la que nos pone en paz con Dios. Esa sangre de Jesús es otorgada a todo aquel que cree. Como la palabra de Dios dice, casi todo es purificado según la ley con sangre, porque sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. ¿Saben, hermanos? Esto sucede de una manera simbólica. No está hablando la Biblia que tienes que tomar la sangre de Cristo para que tu sangre sea limpia. No está hablando la Biblia que tienes que ir y conseguir el manto de Turín, que algunas personas piensan que es el manto original con la sangre de Jesús. Hermanos queridos, el manto de la sangre de Jesús no existe. La Biblia dice que los soldados se la robaron, le quitaron sus vestiduras a Jesús. Jesús murió desnudo en la cruz. Ustedes pueden sorprenderse por eso, por lo que estoy diciendo, porque nosotros cuando vemos una cruz y vemos a Jesús morir, siempre lo vemos con un paño cubriendo sus genitales. Hermanos queridos, pero este es un favor que nos hacen los pintores. Pero la realidad es que Jesús fue colgado en la cruz desnudo. El Dios con nosotros siendo expuesto públicamente ante toda la gente. Así es que Jesús, hermanos, murió sin manto,
Y cuando murió y cubrieron su cuerpo con un manto y así lo depositaron, ya no tenía su cuerpo sangre, ya su sangre la había derramado, y la había derramado por ti y por mí. Por eso cuando nosotros le decimos al Señor: Señor, yo acepto el sacrificio que tú has hecho, yo acepto la sangre que tú has derramado, yo te acepto a ti, Señor, como mi Salvador. Yo quiero ser un hijo tuyo y quiero seguirte, quiero entregar mi vida, quiero entregarte mi corazón. ¿Sabes lo que sucede simbólicamente? Esa sangre que Jesús derramó salpica tu vida, simbólicamente hablando. Y al salpicar tu vida entonces es limpia, porque te ha tocado la sangre de Cristo Jesús. ¿Saben, hermanos? El hombre, el ser humano, no tiene que hacer nada para recibir el perdón y la salvación. Si hay algo que el ser humano debe de hacer, es solamente aceptar a Jesús como su Salvador. Jesús te da el perdón de tus pecados, y Jesús redime tu vida de los pecados, te restaura, solamente con aceptarlo a Él como tu Salvador. Por supuesto, el Señor Jesús, una vez que te perdona, una vez que te redime y te restaura, el amor de Dios no te deja como estás. Su amor comienza a transformarte, porque si tú estás en Cristo, nueva criatura eres. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas desde el momento en que entregas tu vida a Cristo Jesús y lo aceptas como tu Salvador. Saben, hermanos, una vez yo estaba pastoreando en una de las iglesias en Dallas, Texas. La iglesia de Dallas West, hace unos 12 años atrás. Mi esposa trabajaba en aquel entonces de maestra de kinder, enseñando a los niños algunos principios elementales del ser humano. A un niño de kinder no se le enseña a sumar, a restar ni a dividir. A un niño de kinder en nuestras escuelas se les enseña valores, principios. Se les enseña a obedecer, a seguir reglas, a escuchar las reglas y aprender a respetarlas. Eso es lo que se les enseña a un niño de kinder. Mi esposa enseñaba en una escuela de nuestra iglesia en Arlington, cerca de Dallas. Un día a ella le tocó hacer guardia para llegar temprano, desde las 6:30 de la mañana, para recibir a todos los niños cuyos padres se iban a trabajar muy temprano, pero tenían que dejar a sus hijos. La escuela comenzaba a las 8 de la mañana, pero los padres tenían que dejarlos desde temprano. Entonces le tocaba a mi esposa recibir a los niños en horario temprano. Venía mucha gente de diferentes lugares, miembros de iglesia y no miembros de iglesia. Mi esposa se dio cuenta que en esa mañana se acercó un vehículo muy lujoso,
muy sofisticado, oscuro, de una marca exclusiva. Salió el chofer del carro, abrió la puerta de atrás del niño, y en la puerta de atrás salió una niña, y también salió su madre. La madre tomó de la mano a su niña y la llevó ante mi esposa. Pero mi esposa vio que la madre volteaba para todos lados queriendo buscar a alguien. Pero no encontraba la persona que ella quería encontrar. Cuando llega con mi esposa, le dice: señora, Mr. Ledesma, do you know where I can find Pastor Parker? ¿Usted sabe dónde puedo encontrar al pastor Mike Parker? Y mi esposa le dice: son 15 para las 7, es muy temprano. El pastor Mike Parker, el pastor de la iglesia de Arlington, en aquel entonces era él, que estaba a un lado de esa academia, pues vendría a las 10, 11 de la mañana si tuviera alguna cita. Y entonces, cuando vio mi esposa que no podía encontrar a una persona, le dijo: how can I help you? ¿Cómo la puedo ayudar? Y entonces la señora le dice: sabe, busco la ayuda de un pastor, porque quiero que vaya a hacer una oración por mi esposo, quien está desahuciado, tiene cáncer, necesita urgentemente a alguien que vaya a hacer una oración por él. Saben que mi esposa le dijo: mire, no hay nadie, pero yo le puedo dar su recado. Y le dice: pero yo necesito que lo haga pronto. Entonces mi esposa dijo: bueno, mire, mi esposo es pastor, no es el pastor Mike Parker que usted está buscando. Bueno, no importa quién sea, yo estoy preguntando por Mike Parker porque me dicen que él es el pastor de esta iglesia. Yo no lo conozco, no sé quién es, yo no soy de esta iglesia, pero me urge que vayan a hacer una oración. Y mi esposa le dice: mire, yo voy a hablar con mi esposo y le voy a pedir que se ponga en contacto con usted para que pueda ir a visitarlo y hacer una oración. Saben, hermanos, cuando se despidió y se fue la señora, mi esposa inmediatamente me llama. Yo estaba en casa, eran las 7 de la mañana, estaba realizando mis actividades rutinarias, mi devoción esa mañana, y mi esposa le dice: mi hijito, una señora vino y necesita urgentemente que alguien vaya a su hogar para hacer una oración por su esposo, quien está desahuciado y está en su casa. Y yo le dije: ¿y por qué no le dijiste al pastor Parker? Yo no tengo su número, y además, pues yo qué sé si él vaya a querer ir o poder ir, tal vez ni está aquí. Ven. Y yo dije: ay, ¿dónde vive? ¿Cuál es la dirección? Y me dio la dirección, dice, me dejó su tarjeta, y está en la comunidad de Las Colinas en Irving, Texas. Las Colinas, ¿sí? Las Colinas es un lugar exclusivo. En Las Colinas vive solamente gente de mucho dinero, no gente rica, gente de mucho dinero. Allí vive Ross Perot. ¿Ustedes se acuerdan de Ross Perot? En aquel entonces
quería ser candidato del Partido Republicano y después de un partido independiente para ser presidente del país próspero. Allí en ese lugar exclusivo vive gente que juegan en la NBA, juegan con los Rangers de Texas, con los Cowboys, gente muy rica, muy pudiente. Y le dije, ¿en las colinas? Sí, en las colinas. Y le dije, bueno, ¿y a qué horas? Pues tan pronto puedas. Y dije, pues me voy. Y saben, hermanos, le dice, pero llámale. Me dio su nombre y me dio su número. Tan pronto me preparé para salir, le llamé. Cuando iba saliendo, yo me iba a hacer más o menos una hora con el tráfico hasta allá. Y entonces le llamé por teléfono y le dije, soy el pastor Pedro Ledesma. El pastor Mike Parker no está, pero con mucho gusto yo puedo hacer una oración por su esposo. Ella me dijo, sí, claro, venga, lo estamos esperando. Cuando esté a punto de llegar, llámeme para que pueda darle la clave y pueda entrar con su auto a la propiedad. Y yo supuestamente comprobé lo que sabía. Vivía en un lugar exclusivo. Después de andar por el tráfico en Dallas y luego en Irving, Texas, entonces llegué a la dirección. Quise picarle al código que me había dado para que se abriera la puerta, pero la puerta se abrió sin necesidad de hacerlo. Entré con mi carro y alrededor había una alfombra verde, lagos artificiales, fuentes de agua. De la propiedad de la puerta hacia adentro había puro mármol blanco que era delicadamente pulido cada día por los empleados de la casa. Llegué finalmente hasta donde estaba la casa, la construcción, una casa blanca, bella, inmaculada. Y me estacioné a un lado de un carro Ferrari y del otro lado estaba un carro Rolls Royce, pero yo llevaba mi carro que era un Nissan. Los puse en medio de los dos. Le hubiera tomado una foto del recuerdo, pero cuando lo estacioné y me bajé, entonces se abrió la puerta automáticamente y adentro vi una piscina bajo techo y alrededor de la piscina fuentes de agua, luces de diferentes colores, y más allá vi una colección de autos lujosos de no menos de $500,000. La gente debe tener dinero. Salió una persona y como yo no conocía quién era la persona a quien iba a ver, pero salió una dama elegantemente vestida y me dice, "Are you Pedro Ledesma?" "Yes, I am." Y entonces me dice, "Come in, entre." Y me subió por un elevador. Y el elevador de una casa, pues era todo de cristal. Estaba mirando todas las cosas que había en esa casa hasta que llegamos al tercer piso. El tercer piso
Cuando llegó el elevador ahí, se abrió la puerta y vi un cuarto grande, 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 con muebles lujosos. Pero esa era una habitación. Y al fondo de la habitación estaba una cama con sábanas blancas. Y alrededor de esa cama había 3 personajes de ropas oscuras. Había uno que tenía una corbata roja, una camisa amarilla y un suit, un traje de color oscuro. Vi a otro, un hombre con unas nagüitas que le llegaban hasta los talones. ¿Saben lo que es naguas? ¿No? Y una gorrita roja en su cabeza. Yo supe que era un líder de la iglesia ortodoxa. Y entonces vi a otra persona con un saco oscuro y pantalón oscuro y una cojera aquí. Supe que era un obispo de la iglesia católica. Cuando yo los vi, yo dije, ¿y yo qué hago aquí? Y luego yo, un hispano, en medio de tantos personajes americanos, ¿qué hago aquí? Y todavía me sentí tan mal porque me miraron. Yo nada más les dije, ¡ay! Ellos ni me sonrieron, ni me correspondieron y siguieron hablando entre sí. Era la high life de la sociedad, porque estaban allí entre gente de la high life. Y yo, un pastor de la iglesia adventista hispana en Dallas, pero era un hijo de Dios. Amén. Y soy un hijo de Dios. Amén. Y no puedo intimidarme ante nadie, porque ellos tienen sangre la misma que yo tengo y hasta tal vez más corriente, si es que existe. ¿Saben, hermanos? No me importó ese gesto. La señora me tomó y me llevó y me puso del otro lado de la cama del enfermo. El enfermo estaba entubado, estaba recibiendo respiración artificial. Y los hombres de negro estaban del otro lado conversando entre ellos. Había 4 enfermeras, había una hija de la señora y del hombre que estaba ahí, estaba el yerno, había unos niños, todos estaban ahí reunidos. Y yo dije, ¿qué voy a hacer? Pues a lo que vine, a hacer una oración. ¿Saben, hermanos? Yo hice una oración con mi acento hispano en inglés. Es mi acento hispano. Yo no nací en los Estados Unidos, yo soy mexicano. Tengo acento. Y una persona que tiene acento en los Estados Unidos, sin embargo, hice una oración. Después de que supe el nombre de la persona allí tendida en la cama, le pedí al Señor una oración sencilla. Le dije, Señor, tú eres el médico de los médicos. Y como lo dije hoy en la oración,
Tú tienes la última palabra. Los médicos dicen, pero ¿qué saben ellos ante la majestad del cielo? Los médicos aseguran, los médicos desahucian, los médicos dicen ya no es posible, no podemos hacer nada, mejor vaya a su casa con la atención de 3, 4 o 5 enfermeras para que tenga un bien morir en su casa. Pero Dios tiene otros planes. ¿Saben que hice una oración sencilla y simple al Señor y le dije: Señor, esta es una persona como cualquier otro ser humano. Él está en este momento en los brazos de la muerte. Señor, si es tu voluntad, restáuralo. Si la restauración de la salud de esta persona va a redundar para honra y gloria tuya, que se haga un milagro en este momento. Después de decir esas palabras, oré. Terminé mi oración, mejor dicho, y la terminé en el nombre de Jesús. Abrí los ojos de las personas estaban corriendo lágrimas sobre sus mejillas. Los hombres de negro que estaban ahí, indiferentes. Y saben que hice algo que nunca he hecho, pero en ese momento sentí el deseo de hacerlo. Después de la oración le dije: fulano de tal, si me escuchas, mueve este pie. Yo sé que un enfermo moribundo lo último que pierde es el oído. Si me escuchas, mueve este pie y toque su pie. Y para sorpresa de la gente, ese cuerpo inerte que estaba con vida artificial, que no se movía, no era capaz de respirar, mucho menos de abrir los ojos, movió su pie. Y cuando movió su pie, la esposa exclamó: ¡oh! La hija y el yerno corrieron y tocaron su cuerpo. Y entonces le dije: si me escuchas, mueve tus manos. Y en ese momento movió sus manos y sus brazos, que tenían agujas que le estaban administrando el suelo. Y todavía por tercera vez, después de mover sus manos, detrás de la exclamación de sorpresa de sus seres queridos, le dije: si me escuchas, abre los ojos. Y este hombre abrió los ojos. No solamente los abrió, sino que cuando los abrió, volteó para todos lados, y al voltear para todos lados, puso su mirada en el rostro de su esposa, en el rostro de su hija, en el rostro de sus hijos, y con una sonrisa levantó sus brazos para abrazarnos. Y ellos, estupefactos por la sorpresa, por lo que acababan de ver, no sabían si tirarse al cuerpo o solamente acercarse, hasta que finalmente se tiraron al cuerpo. El hombre habló y dijo: déjenme levantarme. Le quitaron el oxígeno que corría por su nariz y se incorporó. Le dijo al yerno: pásame mis sandalias. Y el yerno apresuradamente le puso las sandalias al pie de la cama, y las enfermeras que estaban viendo todo lo que sucedía lo levantaron, y él comenzó a caminar y comenzó a decir: quítenme esto, denme de comer. Hermanos, ante el asombro de toda la gente,
mientras todos estaban felices, alabando a Dios, y ante el asombro de los hombres de negro, que no daban crédito a lo que habían visto, aproveché la sorpresa y la confusión para deslizarme poco a poco. Entré a la puerta del elevador, le puse PV, planta baja, y me bajó al elevador. Salí, me equivoqué de carro, pero después reconocí el mío y abrí la puerta de mi carro. Me hice hacia atrás y me fui. Se abrieron las puertas automáticamente, el gate de afuera, y salí. Le dije: Señor, gracias por el milagro que has hecho en la vida de este hombre. Cuando ya iba por la carretera, escuché que mi teléfono sonó y me dice la dama en inglés: Pastor, where are you going? ¿Dónde estás? ¿Dónde vas? Le dije: voy de regreso a casa. Pastor, por favor, quédese. ¿Por qué se fue? Regrese. Queremos celebrar la salud de mi esposo. Gracias por esa oración. Yo le dije: Señora, no fue la oración, fue el Señor que hizo un milagro en la vida de esa persona. Y entonces ella me dijo: Pastor, dígame, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué hago? ¿Qué necesita? Lo que necesita, pídamelo. Hermanos, yo me acordé que en la iglesia estábamos en construcción y yo me sentí tentado a decirle: mire, ayúdenos con unos cuantos, 1 millón nada más, no tanto, para terminar la construcción del templo. Pero luego me acordé del siervo de Eliseo. Ay, ¿por qué el siervo de Eliseo tengo en la mente? Y le dije: Señora, muchas gracias, no necesito nada, pero sí algo le voy a pedir. Dios ha hecho un milagro en su vida. Por favor, pídale a Dios y dele gracias. Y si usted quiere conocer más al Señor, con mucho gusto podemos decirle cómo conocer a Dios y cómo servirle. Había un doctor en la iglesia, el único doctor que teníamos hispano en la iglesia. Me puse en contacto con el doctor y le dije: doctor, quiero pedirle un favor. ¿Usted podría ayudarme para dar un estudio bíblico con la familia tal que vive en tal lugar? Y el doctor dijo: ¿cómo? ¿Allá en ese lugar? Sí, por favor, ¿puede ayudarme? Pastor dice: pero bueno, a ver cómo nos va, en el nombre de Dios. Ese doctor concertó un estudio bíblico con esa familia. Esa familia decidió entregar su vida a Cristo Jesús. El hombre sanó, solamente que tuvieron que salir del país por no sé qué razón y se fueron a vivir a Inglaterra. Los perdimos de vista, pero ellos entregaron su vida a Cristo Jesús. ¿Tú crees en el poder de Dios? Saben, hermanos, que para Dios no hay nada imposible. Y Jesús por eso vino a esta tierra, para deshacer las obras del diablo. Jesús vino a este mundo, derramó su sangre para que se haga su voluntad en todo aquel que cree, en todo aquel que lo acepta, en todo aquel que lo invoca, pero que lo invoca de verdad.
pregunta: Señor, ¿qué quieres que yo haga para servirte? Como Pablo le dice: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Cuando una persona de manera genuina clama a Dios y le dice: Señor, dime, ¿qué quieres que yo haga? Ahí es cuando tú le abres la puerta de tu corazón al Señor, y Él revela en ti lo que Él desea que tú hagas. ¿Estás dispuesto a hacer eso en esta noche? Saben, hermanos queridos, hoy vamos a tener una ceremonia bautismal. Gloria, que está aquí presente, mientras ella se prepara y pasa ahí atrás, a ver si podemos agilizar un poquito esto. Mientras Gloria pasa allá atrás y se prepara para el bautismo, quiero decirles, hermanos queridos, que Gloria, ustedes la conocen. Ha venido aquí estos días. El viernes que comenzamos aquí, el primer mensaje, el primer tema, Gloria, hermanos queridos, decidió entregar su vida a Cristo Jesús. Aunque ya conocía a Jesús, porque ella viene de otra confesión religiosa. Sin embargo, cuando el sábado por la mañana hicimos la invitación de todas aquellas personas que quisieran entregar su vida a Cristo Jesús a través del santo bautismo, ella se paró de su asiento. Fue la última persona que se levantó y vino aquí. Y al venir aquí al frente, recuerdan ustedes que yo hice una oración por todas las personas que estaban aquí. Allí Gloria decidió recibir el santo bautismo. Al recibir el santo bautismo, Gloria ha decidido no tardar, no demorar su entrega al Señor. Y hoy Gloria baja a las aguas del bautismo. Y mientras tenemos este bautismo, yo quisiera ver si pudiéramos cantar un canto. Y voy a ver, aunque mi computadora está allá. Bueno, parece que sí. Podemos cantar ese canto, hermanos, que dice: victoria en Cristo. No tienen que ponerse de pie. Ustedes sencillamente así, sentaditos como están. Porque cada vez que una persona entrega su vida a Cristo Jesús, hay victoria en Cristo Jesús. ¿No es cierto? Vamos a cantar este canto. Así sentaditos. Vamos a cantar victoria en Cristo. Viva bella historia que Jesús dejó su gloria y en el Golgotá así murió por muchos como yo. Oh mi Jesús querido, de su sangre me salva y al fin con Cristo me libre, victoria vengo. Por eso cantamos victoria en Cristo, eterna victoria, me busca, me salva, pues en la cruz murió. Que paz y alegría, nación nuevo día, victoria, Jesús dio su sangre derramó. Hacemos una pausa, porque aquí tenemos a Gloria, que Jesús ha ganado la victoria en la vida de Gloria.
Y por eso en este momento entregamos a Gloria en los brazos cariñosos del Señor. Oramos. Bondadoso Padre, en este momento, Gloria, una hija tuya, te ha conocido y te ha aceptado de una manera más clara, porque ha sentido y escuchado la voz de tu Santo Espíritu llamarle a su corazón. Ella, Señor, no solamente ha escuchado tu voz, sino que ha respondido a la invitación que tú le has hecho. Gloria pudo haber esperado para que mañana o el miércoles o el sábado pudiera ser bautizada, pero para ella creyó que lo más pronto posible era mejor, ya que la muerte sencillamente puede aparecer, porque la vida no la tenemos asegurada. La vida depende de un hilo que en cualquier momento puede cortarse por el soplo del viento. Consciente de la fragilidad de la vida, Gloria ha decidido bajar a las aguas de bautismo, aceptar a Jesús como su Salvador, abrazar a Jesús, estrechar la mano de Jesús que se ha extendido hacia ella. Y es por eso que en este momento el pastor de esta iglesia bautiza a Gloria para el perdón de sus pecados, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y de esta manera, hermanos queridos, mi hermana Gloria se prepara para ser bautizada, y así muere para el mundo y nace una vida nueva para Cristo Jesús. Alabado sea el Señor por mi hermana Gloria. Gloria, después de salir de la pila bautismal, se vestirá. Y una vez que se bautice, queremos pedirle a Gloria que pase por aquí para que todos podamos darle la bienvenida a la familia de Dios.